Halo Rammstein fans. Muchas veces cuando hablo sobre la trayectoria de la banda menciono el movimiento musical del cual surgieron, la Neue Deutsche Härte, o la nueva dureza alemana en español. Es curioso que en los 3 años de vida del canal no haya un solo video dedicado a este subgénero del metal industrial, por eso en esta ocasión arreglaré ese problema. Bienvenidos a In der Dunkelheit, hoy hablaremos sobre la nueva dureza alemana y también mencionaremos algunos de sus principales exponentes. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, comenzamos. La Neue Deutsche Härte surgió a inicios de la década de los 90, evidentemente en Alemania, aunque también hubo algunos exponentes importantes en Austria. En este punto es primordial entender la situación que atravesaba Alemania. Unos meses atrás el muro de Berlín había caído después de mantener dividido al país por casi 4 décadas. Las personas se enfrentaban a un panorama totalmente nuevo y tenían la necesidad de crear una identidad nacional. En el ámbito musical también se generaban algunos cambios. Antes de la caída del muro, los habitantes de la parte oriental se enfrentaban a muchas limitantes y en general las bandas que surgían no eran más que una imitación de las agrupaciones de Estados Unidos. En lo personal creo que esta es una de las principales razones por la cual muchos no consideran Scorpions como la banda más grande de Alemania. De esta manera nacen muchas bandas que deciden cantar en alemán. Que las letras sean principalmente en este idioma es una de las principales características de la Neue Deutsche Härte, pero no la única, pues este subgénero es influenciado por la Neue Deutsche Welle, que a su vez deriva del post-punk y tiene influencias electrónicas, también del metal alternativo y del groove metal, mezclándolos con electroindustrial y techno. Las bandas catalogadas dentro de la nueva dureza alemana se caracterizan por el uso de guitarras eléctricas, batería y bajo combinados con teclado, sintetizadores y en ocasiones percusiones adicionales. La voz generalmente es profunda y potente. El concepto fue usado por primera vez en 1995 tras la salida del álbum Herzeleid. Pero el primer exponente de este subgénero fue la banda específicamente con su segundo álbum Sperm. Rammstein fue la primera banda en lograr reconocimiento dentro de Alemania y posteriormente en el extranjero con el lanzamiento de Sensout, pero fue la banda pionera. Actualmente Dero Goy y compañía cuentan con 13 discos de estudio en los que han experimentado diferentes estilos y en sus más de 3 décadas de trayectoria han logrado cimentar una base sólida de fans, dentro y fuera de Alemania e incluso en los Estados Unidos. Desde mi perspectiva, como fans de Rammstein tenemos la obligación de echarle al menos un vistazo al álbum Sperm de Si aún no lo hacen, se encontrarán con algunos elementos de la banda en este disco, y tal vez los fans más fieles de la banda tendrán una opinión diferente, pero personalmente los álbumes Glaube, Liebe, Tod, Unrein o Des Wahnsinns Fette Beute me parecen perfectos como primer acercamiento a Sin embargo, vale la pena revisar la discografía entera. A partir de que Rammstein lanza Sensout, comienza a ganar notoriedad. En ese momento otras bandas lograron captar mayor atención y de esta manera la Neue Deutsche Härte comenzó a popularizarse. En los inicios surgieron agrupaciones como Megahertz o Fleischmann. En la actualidad Megahertz es una de las bandas más conocidas dentro de este subgénero, llevan poco más de 25 años de trayectoria y una lista de 9 discos de estudio. Por otro lado, Fleischmann no tuvo una carrera tan larga, pero también fueron pioneros y una de las bases dentro de este estilo. En sus casi 5 años de existencia, grabaron 4 discos, siendo su álbum Hunger el de mayor relevancia. Otras bandas que también tuvieron gran importancia, pero no una larga trayectoria, fueron Richthofen y Weißglut. Ambas surgieron ya en una segunda fase. Richthofen se fundó en 1997 y se desintegró en 1999. En sus 2 años de carrera lanzaron 3 discos, al igual que Weißglut, que estuvo activa entre 1999 y 2002. Otro nombre conocido es el de la banda Icebreaker. Esta agrupación apareció casi una década después del surgimiento de la Neue Deutsche Härte en el año 2003. Actualmente continúan con su carrera, de la cual ya hemos visto el lanzamiento de 7 discos de estudio e incluso un DVD en directo.
Icebreaker, al igual que es una de las bandas que representa a la nueva dureza alemana, posicionándose en ocasiones a la cabeza de las listas de discos con sus lanzamientos. En este sentido, tenemos otros exponentes como Unheilig, Hammerton, Ost plus Front y Stallman. En su momento, la nueva dureza alemana tuvo un impacto tan fuerte que algunos artistas que para ese entonces ya tenían una trayectoria considerable comenzaron a adoptar este estilo. Uno de ellos fue Joachim Witt, y este cambio es especialmente notable en los discos Viral. Actualmente este subgénero sigue vigente y continúan surgiendo exponentes importantes. En la última década tenemos buenos ejemplos, uno de ellos es Hell Machine, que a pesar de desenvolverse casi exclusivamente en Alemania, ha ganado buena popularidad fuera de este país. La banda fue fundada en 2011 y al inicio era un tributo a Rammstein. Actualmente cuentan con 5 discos de estudio. En fin, podríamos ahondar un poco más en las polémicas de este subgénero o alguna otra cosa en particular, pero creo que ese es tema para otro video. Por ahora, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. Cuéntenme cuáles de estas agrupaciones son de su agrado y cuáles consideran ustedes que es primordial conocer. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, y nos vemos en otra ocasión con un nuevo video. ¡Au!